Hola a todas y todos. Muchísimas gracias. Perdón por llegar tarde, pero hace 24 horas pensaba que lo mismo ni llegaba, así que estamos en el mejor escenario posible. Muchas gracias a todos y todas por venir, a todos los que habéis participado y muy especialmente a toda la gente de Guía Salud y a la gente de la Subdirección General de Calidad Asistencial, no solamente por la organización del acto y el trabajo cotidiano, sino también por la cintura para poder acomodarnos mientras veníamos. Venía en el coche del evento que tenía anteriormente y justamente conectaba a YouTube para ver la retransmisión de streaming por dónde ibais y justamente lo he abierto en el momento en el que decíais estamos esperando al secretario de Estado. Así que nada, lleno de bochorno, aquí está el secretario de Estado. Bueno, voy a hablar ahora, en un momento, sobre cuáles son, digamos, el decálogo de no hacer que yo le implantaría al Ministerio de Sanidad, ¿no? Los decálogos de no hacer siempre se plantean desde una perspectiva eminentemente clínica, pero es verdad que hay muchos elementos de la acción, tanto de gestión como incluso del ejercicio de la política pública en el ámbito de la salud, que creo que son fundamentales. Pero sí quería resaltar un par de cosas anteriormente. La primera es que creo que más allá de la singularidad de todas las recomendaciones de no hacer, es fundamental ser consciente de que detrás de ellas hay un planteamiento de la filosofía de la práctica clínica fundamental y profundamente transformador. Primero, porque parte de la reflexión sobre el propio acto clínico, es decir, intenta abandonar la dependencia de senda de lo que se ha hecho con anterioridad o esa corriente, digamos, de intervencionista de hacer siempre más y más y más, y desde esa reflexión plantea una acción. Por otro lado, porque también reconoce la existencia de ámbitos en los cuales hay una sobreactuación desde el ámbito de la asistencia clínica y es fundamental actuar sobre ello. Y lo tercero, porque es también un recordatorio no solamente de lo que sobra, sino también de lo que no puede faltar en nuestro sistema de salud y dentro de nuestras consultas. Y creo que también es un elemento fundamental. Además, hay una cosa que reivindicar y es que las recomendaciones de no hacer tienen que ser un elemento y una herramienta eminentemente dinámica. Yo recuerdo de mis inicios, yo hice la especialidad entre 2008 y 2012, las recomendaciones de no hacer se basaban, por ejemplo, en no hacer radiografía, no hacer una prueba de imagen en un dolor lumbar no complicado de corta evolución. Creo que eso es una cosa que afortunadamente va calando en el conjunto de los profesionales y vamos avanzando hacia otros ámbitos en los cuales se integran desde la inteligencia artificial, como se comentaba ahora mismo, u otras cosas que forman parte de nuestras nuevas realidades cotidianas, ¿no? Y además quería también comentar sobre el lema de la jornada, ¿no? Sobre hacer una atención centrada en el valor. El concepto valor se utiliza muchas veces en muchos ámbitos distintos de la política sanitaria. El ámbito en el que más se utiliza es en boca de la industria farmacéutica, cuando se pide que sus medicamentos se financien en base al valor que tienen, ¿no? Y que el valor tenga una predominancia, y es un elemento del cual se reflexiona mucho. En general, además, cuando se habla de no hacer cosas, siempre suele haber voces críticas que intentan relacionar las recomendaciones de no hacer con un cierto ámbito de la política gerencialista de recortes en términos de una visión de eficiencia, ¿no? O sea, no hacer porque cuesta. Y aquí yo quería traer una frase muy mítica de Oscar Wilde que dice algo así como «solo un necio confunde valor y precio». Creo que justamente de lo que habéis estado hablando hoy es de qué cosas que aportan poco para la salud de nuestros pacientes y para la salud de nuestras poblaciones tenemos que desproveernos para poder justamente abrazar otras cosas que aporten mucho más. Dicho esto, como marco, sí que quería hacer un breve transcurso por 10 elementos que creo que son fundamentales como recomendaciones de no hacer para el Ministerio de Sanidad, que podría ser incorporada sin ningún tipo de lugar a dudas por cualquier otra institución análoga. La primera de ellas es no meter cosas en el cajón de manera indefinida. Hay un elemento de las instituciones públicas que en muchas ocasiones abandonamos y que no somos muy conscientes, y es que en el ejercicio de la política pública también estamos jugando con los anhelos y las expectativas de mucha gente que se implica en su desarrollo y en su puesta en práctica. Meter cosas en un cajón supone en muchas ocasiones coger el trabajo de mucha gente y dejar que ese trabajo tenga visibilidad, pero también en muchas ocasiones supone un desprecio a un elemento fundamental que es el coste de no hacer nada.
Por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí, desde la Dirección General de Salud Pública se había trabajado de manera ardua durante muchos años en un plan de prevención integral, de prevención y control integral de tabaquismo, que estaba metido en un cajón después de que gente de todos los organismos que os podáis imaginar hubiera participado en ello, y obviando el hecho de que no sacar adelante ese trabajo suponía también la inmovilidad y el mantenimiento del statu quo. El segundo punto que me parece fundamental es no pensar que las fronteras de las políticas de salud terminan en las barreras, tanto físicas como competenciales, del Ministerio de Sanidad. En un momento en el que creo que cada vez todos somos muy conscientes, mucho más conscientes de la importancia de los determinantes sociales, de los determinantes comerciales de la salud y de cómo impactan las cosas que ocurren en el conjunto del mundo a la salud de la población y también a la salud de nuestros propios sistemas sanitarios, ser capaz de tejer las alianzas necesarias con los diferentes actores y con un poquito de humildad reconocer que en muchas ocasiones las acciones que se toman a cabo en otros ámbitos son mucho más importantes para la salud de la población que las que tomamos dentro de las fronteras del Ministerio de Sanidad, creo que es un elemento fundamental. El tercer elemento, y que viene a intentar representar ese principio de todos los afectados, que decían los ilustrados, es el de no negar la interlocución a todos los afectados por una política pública. No se pueden llevar a cabo acciones sin escuchar, y no solo escuchar, sino sin dejar que participen de manera activa todas las personas que van a recibir de manera directa las repercusiones y los efectos de esa política pública, ya sean profesionales, ya sean pacientes, ya sean también, por ejemplo, compañías, etcétera, etcétera. Aquí solo pondría un asterisco, que es bien grande y llamativo, y es que en el Ministerio sí que es verdad que hay un ámbito al cual no se da interlocución, que es el de la industria del tabaco, por los efectos, por los motivos evidentes y porque tienen muchas otras puertas que tocar. El cuarto punto sería no pensar que la participación es un elemento cosmético en el ámbito de las políticas públicas. Esta mañana, en este carrusel de eventos que he tenido desde bien pronto, estaba en el Encuentro Nacional de Pacientes, organizado por el Foro Español de Pacientes, y una de las cosas de las que hablábamos era del proyecto de ley de organizaciones de pacientes. Creo que desde hace mucho tiempo ha habido una cierta tendencia a incorporar a diferentes actores en la participación de elaboración de leyes, reales decretos, estrategias, etcétera, etcétera, pero en muchas ocasiones esa participación es hecha para simplemente realizar el check en el he tenido en cuenta a esta gente. Creo que pensar que la participación es un elemento cosmético es algo profundamente erróneo. Yo, de hecho, me congratulo de que todas las cosas que sacamos en borrador a audiencia pública se ven muy modificadas después de la fase de audiencia pública, porque creo que eso no es una debilidad de la norma, sino justamente una fortaleza de la institución y del conjunto del proceso. El quinto punto es no tomar decisiones en función de la comodidad personal de quien toma las decisiones. Hay una cosa que muchas veces se nos repite, que es la de que nos metemos en muchos charcos, por decirlo de alguna manera. Pero hay que saber, y yo creo que esto es una cosa de la que hay que hacer mucha pedagogía, que en muchas ocasiones hay un inmovilismo institucional que se levanta sobre la realidad de que quienes están en las instituciones están mucho más cómodos con la falta de jaleo, por decirlo de alguna forma, con la falta de acción, que con la ausencia del mismo. Creo que es una obligación de cualquier persona que está en un órgano como un ministerio ser consciente de que las decisiones que se toman no pueden estar en función de la necesidad de bajarle el ruido al debate público, como ocurre en muchas ocasiones. El sexto punto, que es muy evidente y que no podía faltar, es el de no despreciar la comunicación pública. En los tiempos en los que estamos, no comunicar ya es un elemento de comunicación. No hace falta que os diga a todos los que lleváis a cabo el desempeño clínico cuál es el valor digamos, inherente a la actividad clínica en materia de comunicación, pero sí que es cierto que en el momento en el que estamos es especialmente relevante utilizar la fuerza de las instituciones para hacer comunicación en muchos ámbitos en los cuales no comunicar es tremendamente doloso. Estoy pensando, por ejemplo, en un ámbito como puede ser el de la confianza vacunal, el de la confianza en términos generales de todas las políticas de salud pública, todo lo que tiene que ver con los riesgos ambientales para la salud, etcétera, 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 o la necesidad de representar la legitimación de la institución en la comunicación pública, por ejemplo, a la hora de ganar confianza en lo que tiene que ver con donación de trasplantes o eutanasia, como hemos podido ver recientemente ante el crecimiento de los bulos. El séptimo lugar,
Y esto es, si la comunicación suele ser hacia afuera, esto es un elemento interno, no descuidar la atención hacia la propia institución. En términos generales, cuando se habla de un ministerio, una consejería, un instituto, se suele pensar como si poco menos que funcionaran por arte de magia. Si no hubiera dentro decenas, cientos o miles de trabajadores y trabajadoras que funcionan según unas condiciones laborales, según unas dinámicas de funcionamiento, según un número de personas, según unos procedimientos. Creo que algo que se le debe exigir a cualquier persona y a cualquier institución es que también, de la misma manera que quiere cuidar hacia fuera, intente también cuidar de la misma manera hacia adentro. En el octavo punto, y este sí que es uno muy compartido en el ámbito clínico, no confiar en las políticas y procedimientos simplemente porque siempre se ha hecho así. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto cómo hemos tenido que cambiar algunos procedimientos relacionados con la formación sanitaria especializada porque siempre se había hecho así, pero de repente se nos argumentó que siempre se había hecho así, despegado de la norma que debía regir en materia de contratación para procedimientos de ese tipo. El hecho de que siempre se hayan hecho así las cosas no viene siendo más que una tradición, no un argumento basado en la mejor evidencia disponible, y eso también tiene que ser un motor de cambio. El penúltimo, no dar un discurso distinto en función de cuáles sean los intereses de las personas que te van a escuchar. Esto, que evidentemente en el ámbito clínico no es algo que suele ocurrir, es algo tremendamente frecuente en el ámbito político. Os encontraréis con muchos decisores que cuando hablan con la industria dan un discurso distinto a cuando hablan con una asociación de vecinos, a cuando hablan con profesionales o a cuando hablan con organizaciones de pacientes. Creo que un elemento fundamental de una recomendación de no hacer es no cambiar el discurso en función de quién es quien te está escuchando. Tienes que cambiar el registro, evidentemente, porque no hablas de la misma manera cuando estás hablando a unos académicos que cuando estás en una asociación de barrio, pero el mensaje no tiene que fluctuarse a ese respecto. Y el último, que seguramente sea el más achacado a la política institucional, no mirar solamente a 4 años vista. Ahora, la semana que viene, el sábado de la semana que viene, celebramos el 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, una ley que nos ha sobrevivido 40 años, que en su momento seguramente fue uno de los mayores hitos de nuestra historia democrática en materia de conformación de nuestro sistema sanitario y que en su momento fue levantado por gente que no pensó que en el año 88 fuera necesario una nueva ley general de sanidad, sino que tuvo la capacidad de mirar un poquito más hacia adelante y enarbolar un texto normativo que fuera a sobrevivir a varias generaciones. No mirar solamente a 4 años tiene que ser también una de las recomendaciones de no hacer fundamentales. Así que, sin más, y insisto, agradeciéndoos mucho la cintura para adaptaros al retraso, os doy muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias.